Buen día, ¿cómo andamos? Buen día, Carlos J. Benítez. ¿Qué tal, profesor Villa? ¿Por qué Villa? ¿Por qué? ¿Por el Bien. viernes 13, pico? Por el viernes ese que No, estaba explicando todo yo, y dice, este va a pasar después al Oroco, pues, no, viste que este, es difícil, es difícil. No, es un problema generacional, como diría don Arturo Máximo Rubín. Es un problema de lectura. ¿por qué problema de lectura? Y como vio, ¿qué tiene que ver el profesor Villa con el viernes 13? Con la histórica, a ver, un poco, confrontación de la Iglesia Católica Romana con los caballeros templarios. ¿Qué tiene que ver? No, por todas esas supersticiones, esas creencias, en ese sentido lo que yo lleve. Ah, Y viste tu en ese, interpretación. Y está bien, es la interpretación de un teleoyente en tu caso, en este sentido, ¿verdad? claro, así No, no, mismo, no, explicando un en poco. ese sentido, y entonces dije yo, o sea, compró un espacio en la radio el profesor Villa. Bueno, o sea, yo puedo, No, es una no, cuestión de, no, 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 una no. cuestión de criterio. Dije, compró un espacio el Eh, profesor Villa, porque estaba no. escuchando yo atentamente acá. Dije, bueno, Lo que quería explicar nomás para nuestros teleoyentes que dejemos de lado esas supersticiones, ¿verdad? Porque hay gente que toma muy en serio, ¿verdad? Y viste que dice viernes 13 no te cases ni te embarques, entonces nadie viaja ni se casa, ¿verdad? Pero, pero todo tiene su inicio y su raíz, ¿verdad? Cualquier superstición, eso tiene su explicación. cualquier cuestión tiene su explicación, ¿verdad? Así como ayer nos explicaba el juez Riera sobre la prescripción del lavado de dinero, por ejemplo, ¿verdad? Sí, explicaba en la sentencia o habló en la radio. No, en la sentencia, Carlos, en la sentencia. En la En la sentencia. Ah, sentencia, en la sentencia. sería interesante hablar con él. Pues. Yo, Súper interesante, sumamente eh, importante sería. claro, Hay que ver nomás si no está ya en otro juicio oral o no está descansando todavía, ¿verdad? Porque hicieron una jornada maratónica también. Y sí, detrás de señor. ellos nosotros, ¿verdad? Y todos detrás estuvimos ahí. Es importante, o sea, se adelantó en el jueves 12 para Oscar González Para Dar Oscar y su González hijo, Dar, sí señor. el viernes 13. El viernes 13 se levantó un día, unas Se pocas adelantó. horas. Este, pero bueno, el tribunal ayer dio su veredicto. Yo no veo tanta reacción en contra, digamos, ¿verdad? Mm. O no vi o no capté en las redes sociales de lo poco que suelo mirar, ni tampoco en los medios de comunicación que se cuestione mucho la sentencia del tribunal, ¿verdad? No, 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 no. Hay serios cuestionamientos, no hubo. Definitivamente, ¿verdad? Mucha gente quedó Acá con el trago amargo de la prescripción del lavado, ¿verdad? sí, la prescripción del lavado de dinero, pero de acuerdo a la explicación del tribunal con voto en mayoría, ¿verdad? O sea, con Sí, los sí, sí, votos sí. de Jesús Riera y Yolanda Portillo y la disidencia de Yolanda Morel, evidentemente, de acuerdo a la explicación de Riera, prescribió, ¿verdad? O sea, así como, o sea, acogieron ellos el argumento esgrimido por la defensa de Óscar González Daer. Sí, Él estuvo en los primeros 3 meses en la constitución o en la integración porque recordemos que eso fue constituido por otras personas, por Juvencio, a ver un poco, y otras personas muy cercanas a Óscar González Daer. Después ellos ya le vendieron a Óscar que, de acuerdo a lo que explicó el tribunal, si no me equivoco, estuvo solamente 3 meses, su nombre figuró ahí. sí. Y después ya, Ya ya, desapareció. ya Ya desapareció. no formó parte de Príncipe de Saboya. Claro, ya formaron otros que creo que es la hija de Óscar, ¿verdad? Entonces, a ver un poco, entonces, ¿por qué no están las otras personas que conformaron Esa sociedad esa sociedad? Es la pregunta, es ¿verdad? la Porque el pregunta. Ministerio Público no los incluyó o no las incluyó a esas personas. Son interrogantes. Ayer, bueno, yo creo que al comienzo el tribunal de sentencia, sobre todo el señor Jesús Riera, hizo
crítica bastante fuerte a la labor del Ministerio Público, pero utilizando así términos muy diplomáticos. Sí, Dijo, por ejemplo, que, a ver un poco, yo estuve anotando, entre otras cosas, dijo que durante el desarrollo del juicio se produjeron pruebas documentales o informaciones inconducentes, dice, tanto aportadas por el Ministerio Público como por la defensa. Anoté uno, decía, ¿para qué tantos testigos si no nos condujeron a nada? ¿Para qué tantas pruebas repetidas? Decía en algún momento dado. Y decía, no dijo gracias a Dios ni por suerte, dijo en otros términos bastante elegantes, pero le agregaba, nosotros tenemos gracias a que nosotros tenemos la facultad de convocarle a personas que a nosotros nos parecería conveniente que vengan. Gracias a esa facultad pudimos construir algo, decía. Sí, él dijo muchas cosas. Dijo, bueno, le escuchamos a los dos peritos, a los peritos de las dos partes, pero nos quedamos, si bien hubo también cuestionamientos, tenemos cuestionamientos al trabajo de la perita del Ministerio Público, nos quedamos con el trabajo de la perito del Ministerio Público porque nos pareció más respaldado con documentos, dijo. Sí. Con respecto al trabajo de la perita del Ministerio Público, y con eso respalda la tarea de la perito, que es muy cuestionada, y que incluso el abogado Claudio Lovera, defensor de los González Daer, dijo que va a denunciar a la perito. Sin embargo, el tribunal dijo, si bien, entonces hubo cuestionamientos, nosotros nos quedamos con el trabajo de ella porque está más respaldado con documentos. El trabajo de la pericia hecha por el perito de la defensa, en su mayor parte es conjetura, es lo que opina el perito, digo, y entonces no nos convenció absolutamente para nada, dijo, entre otras cosas. Además, agregó a favor de la perito del Ministerio Público que en el sentido o sea, del ataque que tuvo ella, de que supuestamente ella no elaboró la pericia, dijo, muchas veces uno se expresa mal, pero cuando nosotros le hacíamos las preguntas y repreguntas, se notó perfectamente que ella fue la que elaboró la pericia. Si bien es cierto, probablemente fue con la ayuda de otras personas, ella fue la principal hacedora de la pericia. El término utilizado por el tribunal fue que el trabajo intelectual la hizo ella. Sí. O sea, y ahí ya resume todo. O sea, aunque vos pidas la colaboración de alguien, vos tenés toda la idea y vos le decís, haceme esto, yo necesito esto, entonces el trabajo prácticamente es tuyo, porque vos estás apuntando a construir, a elaborar una conclusión y solamente estás pidiendo la asistencia, no es que ellos te instruyen. Entonces, en síntesis, al descartar este cuestionamiento de la defensa de los González Daer, el tribunal entonces que el trabajo intelectual fue hecho por la perita del Ministerio Público, y ahí ya rechazó esa pretensión de la defensa. Sí, señor. Ahora, por otro lado, el tribunal, o sobre todo el juez Jesús Herrera, resaltó, dijo 78 tomos de pruebas documentales. Sí. Después, tomos de pruebas periciales. Y ahí viene para mí lo importante. El juez enfatizó en el trabajo realizado por la Subsecretaría de Tributación. Ahí nos metimos. Eso revisamos bien y eso nos permitió o nos llevó a la convocación o a la convocatoria de 8 testigos más, dice. Sí. E incluso que fueron para nosotros los que más aportaron y es lo que para sustentar esta sentencia. 8 testigos más. Sí. Y a ver un poco, yo creo que Roberto Blanco, algo así, acá el nombre, uno de ellos anoté, pero incluso
citó nombre por nombre el juez Jesús Riera, porque dijo que ni los testigos de la defensa ni los testigos del Ministerio Público aportaron para esclarecer el hecho o para convencerle de su postura al tribunal. Y los testigos incluso dijo que los testigos en común son los que aportaron para esta sentencia, dijo el juez. Sí, eso es lo que justamente te dije. Uno de los cuestionamientos, uno de los primeros cuestionamientos, ¿para qué tanto testigo inconducente? ¿Para qué tantas pruebas repetidas que no conducen a nada? Y decía él que por suerte ellos tienen esa medida de mejor proveer y en base a eso ellos convocaron a personas que fueron las que verdaderamente construyeron el tipo penal. Y apuntaba, y los testigos comunes fueron los que realmente nos dieron luz al respecto. O sea, bueno, ese era acá estoy encontrando los términos que anoté un bombazo para el Ministerio Público, ¿verdad? Que miraba atentamente ayer todo lo que decía, escuchaba y miraba atentamente lo que decía el juez, ¿verdad? Y está bien en el sentido del cuestionamiento, pero tampoco es así un bombazo como para decirle no aportaste nada, no le dijo. Le dijo que le faltó afinar, ¿verdad? Y que esa parte del afinamiento o moldear es lo que quedó a cargo de ellos. Eso es lo que le dijo el ministro, el juez a los representantes del Ministerio Público. Acá estoy encontrando algunos términos. ¿Qué es lo que dijo concretamente con respecto a la pericia de la defensa? Fue vaga, dijo. Fue vaga la pericia de la defensa. Es mejor la pericia de la fiscalía, dijo. Eso estoy encontrando los términos utilizados por Jesús Riera. Y lo que dijo que me parece muy importante, se nos debería haber presentado un mejor trabajo. Sí, y bueno, depende del cristal con que lo mire, pero eso es un bombazo. Debería presentar un mejor trabajo el Ministerio Público, incluso un título, ¿verdad? Porque no presentaste un trabajo acorde a lo que se esperaba, Carlos. Claro. Debería de presentar un mejor trabajo. Ese es un término fuerte. Claro, se debería haber presentado. A nosotros se nos tiene que presentar, dijo. Acá nosotros hicimos muchas cosas. Eso es lo que yo Carlos, entendí, acá un teleoyente me pregunta algo. Sí. ¿Los miembros del tribunal pueden investigar? Dice. Me pregunta. No. Los miembros del tribunal no pueden investigar, pero los miembros del tribunal pueden y siempre tienen esa arma de la medida de mejor proveer. Si vos me das, si vos sos testigos, sí, me das me citas un nombre, y yo creo que Marcos me está aportando a media. Marcos me dice, la fiscalía por lo visto no le escuchó a Marcos, porque si lo hubiera escuchado, acá en este caso sabemos lo que la fiscalía no recibió la declaración de los testigos, sino los convocó directamente al tribunal. Sí, señor. Sí, entonces, si Marcos se va y me dice, en realidad yo estaba a 5 cuadras, pero sí he visto que salía gente del negocio corriendo y disparando. Sí. Pero Carlos, el que creo que estaba saliendo del negocio en ese momento, y no sé si estaba enfrente, se escondió detrás de un auto, pero él habrá visto mejor. Bueno, entonces le llamas a Carlos. Y papá, y eso es lo que hizo el tribunal dentro de sus facultades. Por eso te estoy diciendo que no es un papel de investigador. Por eso te estoy diciendo que eso también encierra, deberían de haber presentado un mejor trabajo. O sea, ¿cómo vos no vas a saber qué es lo que te van a decir tus testigos? Porque acá se ve perfectamente en una mejor investigación. Obviamente Carlos, en ese ejemplo que estás poniendo, me va a dar mejores datos porque él está básicamente enfrente a donde ocurrieron los disparos. Yo estoy a 5 cuadras. No, o sea, claro, pero
pero esto que estamos debatiendo ya no es ninguna novedad, porque eso lo supimos desde un principio, ¿verdad? O sea, y eso admitieron las partes. Ese fue el principal cuestionamiento del abogado defensor, ¿verdad? Sí. Y por eso creo que ahora se molestaba la fiscalía. Tampoco ya es un descubrimiento, sino es una confirmación nomás del tribunal. Es un descubrimiento, pero usando tu muletilla y tu frase siempre. No lo dice Carlos ni Marcos. En este caso lo dice uno de los miembros del tribunal de sentencia, Carlos. Que no es cualquier cosa, ¿verdad? Claro, categórico. Con eso se confirma que el Ministerio Público no le escuchó a los testigos, solamente que los citó o los puso como testigos ya para declarar directamente ante el Tribunal de Sentencia, que siempre fue el cuestionamiento hecho por el abogado defensor. Sí. Y bueno, y estaban bien las críticas de los medios que hacían eco de eso, ¿verdad? Porque Lucas desde el Poder Judicial siempre nos transmitió esta situación, incluso por eso el tribunal, como medida mejor proveer, recordemos, también había solicitado que creo que informe, o no era ahí, al registro civil para confirmar si las 5 personas realmente estaban fallecidas, ya esas que fueron ofrecidas como testigos también. Sí, por ejemplo. Bueno, entonces, esos temas evidentemente fueron confirmados o ratificados por el tribunal, y además lo que deja entrever, y ahí era una cuestión de números, lo que explicó Yolanda Portillo, la presidenta del tribunal. Ellos prácticamente hicieron un trabajo con un perito, seguramente aparte, Marco, para extraer todos esos números. No, y así dijeron. Nosotros trabajamos con nuestro propio perito, decía ayer el tribunal, para tener exactamente los números. Porque tampoco arrojaron números muy claros y concretos los peritos, las pericias que se presentaron. Además le agregaba algo. Cada vez que concluíamos nosotros una etapa o una semana de labor, nosotros nos reuníamos a cotejar todos los puntos que se hablaban entre los tres, y discutíamos y apuntábamos, y obviamente acá ellos mismos dijeron que sí utilizaron los conocimientos técnicos y numéricos de un perito. O sea, como vos decís, es difícil concluir en números si es que uno no está tan adentrado en ello, ¿verdad? No es difícil, es imposible. O sea, vos no vas a poder, no sé quién es el experto, tenés que ser perito para poder analizar todos esos informes bancarios que te vienen. Sí. Si las cuentas son las mismas y solamente fue recorriendo, o son cuentas diferentes, o yo mudé de un banco a otro y eso. Porque acá el tribunal es muy importante. El tribunal dijo, la fiscalía metió dentro de lo injustificable los intereses que tenían los CDA, que tenían origen lícito. Consideramos que esos intereses son válidos o son legales. Por eso es que ese monto, la Fiscalía, recordemos que la Fiscalía pidió el comiso de 50.999 millones para el hijo de Ojeda, y acá el tribunal dispone el comiso de 29.000 millones y un poco más, casi 30.000 millones. Sí. O sea, hay 20.000 una diferencia millones. de 21.000 millones. Sí. Menos. 21.000 millones menos, ¿eh? Mucho. Muchísimo. Son, a ver, un poco más de 3 millones de dólares menos. 3.200.000 más o menos. Así mismo es. Bueno, y eso es lo que concluyó. Se mostraron muy seguros los miembros del tribunal. Sí, acá Carlos me apunta otro teleoyente. Ayer en PDS, en una entrevista con Casañas Levy, él decía que hay una muy delgada línea entre el juzgar y la cuestión del rol de investigador. Y acá en este proceso se demostró eso, decía Casañas Levy. El tema de que se le criticó a la fiscalía y que por suerte ellos pidieron una investigación con un perito, según lo que decía él del tribunal. Definitivamente el tribunal dijo, nosotros utilizamos nuestro propio perito, decía ellos, ¿verdad? Entonces decía, gracias a que el órgano juzgador puede colectar algunas evidencias cuando no le quede tan claro la cuestión, gracias a eso, a esa posibilidad que se establece en el Código Procesal Penal,
se consiguió esta condena, decía ayer Casañas Levy en PDS, Carlos. Claro, pero no, es que se consiguió por eso la condena. O sea, puede ser para cerrar algunos puntos. El tribunal nos dijo, gracias a que nosotros, porque nos sirvió el trabajo que hizo la fiscalía. O sea, no dijo eso, porque hay que entender bien, hay que explicar bien. Yo no sé. Yo no sé ¿cómo si no es vas a ver tanto si vos así. estás explicando? No. Yo no pero sé si es tanto tribunal así dijo, como vos estás diciendo. Porque si el tribunal de entrada te dice, me presentaste testigos que no me dijeron nada, inconducentes, me presentaste pruebas repetidas. Por suerte nosotros tenemos la posibilidad de llamarle a los testigos de verdad. Por suerte nosotros tenemos el acompañamiento de un perito que nos dé realmente luz qué es lo que pasó acá. Entonces yo creo que más que deficiente puede ser, Carlos. Yo no lo entiendo así y lo comparto contigo, porque te hago la siguiente pregunta. Sí. El trabajo, si el profesor te dice me deberías haber presentado un mejor trabajo, quiere decir que si de tu nota de 1 a 5 te puede poner 3, ¿verdad? No sacaste 4 ni 5, pero sacaste 3. No te dijo, no presentaste tu trabajo. O sea, es muy fácil porque es un concepto demasiado básico. No, yo en cuanto a ese ejemplo y los números, sí, te doy la razón. Con un 2 pues ya pasas. Con un 2 ya pasas. Y el tribunal no dijo en ningún momento la fiscalía se aplazó. La fiscalía presentó un mal trabajo, presentó un trabajo de 2 o de 3. Que ahora bien, para una unidad especializada en un caso tan importante para la República y para la democracia, sacar 2 o 3 es bastante lamentable por lo menos. Pero eso es lamentable, eso es categóricamente es lamentable, eso es indiscutible que es lamentable, pero ahí tenemos que hacer otra vez englobar todo. Y ahí me remito a las declaraciones de María Esther. O sea, es justo que hayan solamente no sé cuántos, 20 fiscales de delitos económicos con 2.000 causas o no sé cuántos. Mira tus estadísticas. No, claro que no, Carlos, claro que no. Bueno, tenemos que fortalecer. ¿Y de qué depende eso? Entonces, y vos, te agrego y me sumo a tu posición en ese sentido. Le dijiste, se está cayendo a pedazos, ni ahí el local de ustedes le dijiste a Rodrigo. Sí. Al fiscal Rodrigo. Y bueno, dijo, y él, la verdad, no sé, tomó como vino el penal ese que le tiraste, porque tampoco puede hacer mucho, ¿verdad? Y no es justo, Claro. Carlos. Claro que no es justo. Claro que no es justo que ellos que no tengan un perito especializado y que sea uno de los peritos más brillantes de la República. Claro que no es justo. Claro y preguntar cuántos peritos, no es que preguntar, nosotros sabemos cuántos peritos tiene el Ministerio Público para toda la República, no solamente para delitos económicos. Sí. Entonces, tiene que venir del Guairá, el famoso caso del intendente. ¿Te acordás cuando nos dijo la fiscal? Estoy esperando que el laboratorio forense del Ministerio Público se pida si es. Bueno, y es para toda la República, Marcos. Entonces, todas esas cuestiones también tenemos que analizar y siempre, yo no me voy a cansar de poner el ejemplo. Si nosotros le damos 10 coberturas a Lucas, es imposible que Lucas haga bien como hizo este trabajo de González Dar, porque él se ocupaba al principio solamente de eso. Después, cuando hubo la prueba documental, le dijimos apartate y anda a buscar y extrate ya en los otros temas para adentrarse. Y cuando se fue otra vez concluyendo el juicio, ahí le dijimos volvé otra vez y concentrate otra vez porque ya tenés todo el manejo, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre si vos mirás, Osmar Legal está en Friedman. Osmar Legal está en la incautación de, ¿cómo es? John Borges, no sé cuánto es, ¿verdad? Es el caso. Osmar Legal está en la tragada del Guairá, Osmar Legal está en la caída del puente. Osmar Legal está en... Difícil. Ahora está como testigo. Y Liliana Alcaraz, bueno, entonces es imposible, o sea, tu trabajo siempre va a ser deficiente. Es imposible que vos, hagas ese trabajo un 5 sobre 5. ¿No? Para mí es imposible. Entonces, de hecho, que para eso se le da la facultad al tribunal. Acá hay una preocupación que viene de otro medio, ¿verdad? Que una teleoyente también nos envía, Carlos. Es posible, cierto que es posible que ellos puedan compurgar su pena con medida alternativa, dice.
No, Ellos no tienen arresto domiciliario, ¿verdad? yo creo que sí, hay que ver en qué causa lo que tiene el arresto domiciliario con permiso para trabajar tenían. Mm. Eso se Entonces, computa, eso se entonces computa. dice, desde el 2018 estos señores tienen medidas alternativas y en este caso sí es cierto que tienen arresto domiciliario, desde el 2018 tienen arresto domiciliario, quiere decir que 3 años hace que tienen arresto domiciliario, más los 10 meses que estuvieron adentro en la cárcel, quiere decir que casi 4 años ya ellos están compurgando de lo que ayer se les condenó. Sí, y eso es lo que se cuestiona, eso es lo que se cuestiona siempre, no solamente en este caso, en varios otros casos, porque además de la reclusión domiciliaria que se le otorga a la gente, por ejemplo, el fiscal general del Estado, aparte de la reclusión domiciliaria que vos le otorgás, en este caso ellos tienen permiso para salir a trabajar, y eso es lo que dice el criterio del Tribunal de Apelación de la Primera Sala, eso es una distorsión de la norma, porque vos, eso que sale de tu casa, vos vas a computar como si estuviera en prisión, y no tiene sentido que vos computes como que estuvo en prisión si estaba fuera de su casa trabajando o haciendo cualquier otra cosa. Y esto es preocupante, Carlos, porque si son casi 4 años, o cuando quede firme, va a ser ya 4 años de básicamente compurgar sus penas estando afuera. No sé, si llegan a confirmarse los 7 y 8 años de pena privativa de libertad, básicamente es estar 1 año más adentro, Carlos, porque después ya viene la Y libertad bueno, condicional. Lucas nos puede hacer esa averiguación o incluso Perla si tiene a mano, porque ayer el tribunal leyó, se mantiene el AI Sí, dictado sí, por sí, sí, tal sí. fulano de tal Sí, en tal fecha. sí, Perla, eso justamente Eso, ayer, Perla le pregunté ya, pero se van a... Y no, no, sí, ya de entrada, dijo que se mantienen las medidas cautelares, se mantienen vigentes las medidas cautelares, me dijo ayer y la Perla, pero medida, vamos a y llamarle nomás bueno, otra vez para que nos dé y más tenemos que luz. saber si esas medidas cautelares son, claro, ha de ser las medidas, porque ellos, recordemos, ellos estuvieron en prisión casi Sí, 9 o señor. 10 meses. 10 meses estuvieron adentro en la especializada acá en Tacumbú, ¿verdad? En el Sí. barrio Tacumbú. Y bueno, Eh, y ese es un dato no menor, ¿verdad? Viste cómo no, ese nuestros es un dato teleoyentes importantísimo, están... que nos Pero consigan los chicos, que nos consigan hoy los chicos. están afilados nuestros teleoyentes, Carlos. Sí, y sí, después de haber escuchado lo del viernes 13 es espectacular. Viste que la cultura, un baño de cultura, no... Como decía, te voy a poner el ejemplo. Te voy a poner un ejemplo claro que me había comentado un amigo, ¿verdad? Nos fuimos a México y uno de los que se fue con nosotros, demasiado se quería ir a las ruinas y a las pirámides, no sé qué cosa. Y bueno, en algún momento dado le dimos, o sea, qué pucha, nosotros queríamos irnos allá, aquí, allá, y bueno, y nos fuimos a la pirámide de Chichen Itza. Y nos fuimos a ver, ¿y qué es lo que te vas a ir a ver? Y sale y le dice el amigo, un baño de cultura no le viene mal a nadie, mi amigo. Bueno, y con ese ejemplo, Comparto plenamente contigo. Un baño de cultura no le viene absolutamente mal a y nadie. por eso, un Pero baño de que vos le cultura. agarres a alguien de la cabeza y le metas, le aprietes ahí en la piscina hasta que medio se ahogue, o en la latona ya es otra cosa. No, claro, Una gota de claro. cultura, un baño de cultura, no le viene Un baño. mal absolutamente. Un globito agua de cultura no le viene bien mal nunca a nadie, ¿eh? No, pero no una latona llena de agua y le derramas encima. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? O sea, eso ya es intentar ahogarle a alguien. Claro, no, claro, Entonces, ahogarle con cultura ni ahogarle de ninguna manera, no, ¿eh? espero que me hayas entendido porque estoy tratando de ser lo más diplomático posible como el juez llega. No, y además, hay que remar por acá, Carlos. Ese fue el problema. Y con eso también yo creo que vos me vas a entender. Hay que remar, ¿no? No, yo entiendo perfectamente porque ese no es fácil conducir solo y Y una teloyenta Mm, dice, a la pucha, este Carlos no quiere lo admitir que la defensa hizo mejor trabajo, dice. no, espera un poco. En ningún momento, porque yo no escuché, yo no dije que no es que no quiera admitir que la defensa hizo un mejor trabajo.
el tribunal, o sea, el tribunal no destacó en ningún momento el trabajo. No dijo, hizo un muy buen trabajo. Imagínate si vas a hacer un buen trabajo y le condenan a 8 años a tu cliente. ¿Dónde está tu buen trabajo? Lucas y Carlos siempre, Lucas y vos siempre le dijeron eso a Carlos y ahora Carlos dice eso. Siempre la misma te lo oyenta. ¿Qué es lo que me dijeron siempre? Y que el Ministerio Público es un desastre, que hizo mal su trabajo, que presentaron incluso testigos que ya fallecieron y ahora vos te das cuenta, dice. No sé, hoy la teleoyenta no tomó su inhalapril. La teleoyente puede expresarse libremente, Sí. puede decir todo lo que quiera, pero evidentemente yo siempre tuve razón, porque si ustedes tenían razón, si los testigos no sirvieron, si las pericias no sirvieron, si todo se hizo mal, hubieran estado absueltos. En fin, fueron condenados entre 7 y 8 años. Sí, no, una condena fuerte. Yo repito, ¿verdad? Yo no me esperaba, yo decía 4, ¿verdad? Fuerte la condena de 7 años, pero repito, enfatizo, reitero, subrayo y en negritas. Gracias al perito que les ayudó al juzgado y gracias a los testigos que el juzgado básicamente llamó a declarar. Construimos los tipos penales, decía el doctor Riera ayer. Entonces... Pero eso es lógico. O sea, aunque yo le probé a todo, como si con la fiscalía, sobre todo Liliana Alcaraz, el juez que va a construir, ¿verdad? Claro. O sea, aunque yo o sea, lo que vos estás diciendo no es ninguna novedad para mí ni para nadie. No, ¿por qué? Eso es, porque es el trabajo de ellos construir, si vamos a tomar el sentido de construir. No, concretamente. es lo el importante trabajo... es acá que ellos le dijeron, no me proveyeron todos los elementos necesarios para que yo construya. Eso es otra cosa. Y ahí está. Construir, si vos decís en ese término, yo te voy a aplaudir y así, es el trabajo de ellos. Construir. Sí. Pero lo que dijo el doctor, por eso yo anoté y dije, ustedes ni mencionaron esa parte de lo que dijo Riera, de que de esa frase que utilizó para dirigiéndose al no se les presentó un buen trabajo, dijo. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Quién dijo eso? Sí. ¿Dice vos o dijo Lucas o lo dije yo? No, Tengo anotado acá en mi cuaderno. lo dijiste vos ahora lo dijiste vos porque estamos tratando este tema, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo también de lo que dijo y no le aplaudió para nada al Ministerio Público, ¿verdad? La misma teleoyenta dice, quedan con medidas cautelares de prisión domiciliaria. Así dijo ayer el tribunal. Así dijo el tribunal, queda con prisión domiciliaria. Bueno, entonces tenemos que contar desde qué fecha ellos están con prisión domiciliaria. Eso es lo importante. Sí, con prisión y prisión domiciliaria. Se cuenta lo mismo. Ya sé, papá. Y tenemos que contar entonces, Marcos, desde el momento que estuvieron en prisión hasta ahora. 2018 me dice acá otro teleoyente. 2018, 2019, 2020, 2021, a la fecha. ¿Y cuánto? Si 7 años, ¿cuándo se compulga la pena? 5. ¿En 5? Sí, ¿De señor. 7? Sí. Y de 8, 5 y medio más o menos. 5, 3 meses y 5, 4 meses. No hay mucha diferencia. Pero ya estuvieron casi un año en prisión, en la agrupación especializada. Sí, no, y 10 meses más la prisión domiciliaria, pues estamos más o menos casi 4 años están, Carlos. Claro, entonces 3 años es lo que estarían en prisión domiciliaria porque uno se chuparon en la cárcel, ¿verdad? Sí, 10 meses, sí señor. 10 meses. Ya tengo lo de Jesús Riera a punto, me dice acá. ¿Querés escuchar? Sí, vamos a escuchar lo de Jesús Riera otra vez y después vamos a escuchar lo de Jesús Riera, vamos a la pausa y después te llamamos, Ra. Correcto. Dale, gracias. Dale, Carlos. Vamos a escuchar lo que dice el miembro del tribunal especializado. Bueno, muy buenos días. La ley nos obliga a que hagamos una pequeña explicación sucinta sobre